Hablemos pues de Juan. Algo que distinguió a Juan es que era el discípulo que buscaba cercanía con Jesús. Cuando la Biblia hace detalles, cuando la Biblia da detalles, porque es que fíjense que acá, cuando dice estos son los nombres de los 12 apóstoles, primero Simón, ¿no? Fue el primero en ser llamado, y su hermano se llamaba Andrés, pero no dice los nombres de los padres de Simón y de Andrés. Pero cuando pasa a Jacobo y su hermano Juan, hace alusión de que ellos fueron hijos de Zebedeo, y en otro evangelio dice que de Salomé y Zebedeo. Después habla de Felipe y Bartolomé, no habla de su genealogía primaria. Tomás y Mateo, pero de Mateo dice que era el recaudador de impuestos, que Santiago era hijo de Alfeo, y también Tadeo como uno de los apóstoles, Simón el celote y Judas Iscariote, quien lo traicionó. Juan, el discípulo que buscaba cercanía con Jesús. Y vamos al llamamiento, porque esto es tan precioso y tan valioso. Jesús, después de orar toda la noche y recibir indicaciones del Dios su Padre, Dios Altísimo, empieza a caminar por los mares de Galilea, por las costas, y entonces se encuentra con un muchacho de espíritu sensible y dispuesto. Esto fue crucial en su caminar con Dios, amados. De verdad, esto fue fundamental. Cuando nosotros vamos, primeramente Dios que nos conceda mirar la historia de cada uno, pero este muchacho, él era sensible y había un espíritu dispuesto. Eso hizo que él fuera tan especial en la vida de Jesús. No solo que Jesús fuera especial en la vida de Juan, Juan fue especial en la vida de Jesús, y lo miraremos más adelante. Y aun cuando aquí en el listado que pone que el primero fue Simón Pedro, hay alguien que estuvo más cerca de Jesús aún, y fue este muchacho. Él tenía un espíritu sensible y él era un hombre dispuesto. El evangelio de Mateo cuenta que Jesús venía ya de andar por el mar de Galilea, y Jesús vino a otros 2 hermanos. Había pasado antes, ahora pasó por 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. En la barca estaba con Zebedeo su padre, y estos muchachos estaban remendando las redes. Ellos se dedicaban a la pesca y la embarcación era propia. Ellos estaban remendando sus redes y Jesús los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y cuando la Biblia da detalles así que nosotros podemos leer el evangelio así de corrido, pero cuando tú te detienes a ver que eran los propietarios de la embarcación, que ese día de su llamamiento estaba su papá presente, que ellos estaban remendando unas redes, se habían roto, estaban trabajando, y da detalles como que Jesús pasa cerca de ellos y los llama. Ellos levantan la vista. Jesús para entonces no era el más popular de Jerusalén ni de aquel entonces. Él andaba haciendo la selección de sus discípulos. No era un hombre famosísimo, no lo era. Él estaba seleccionando a los que serían sus compañeros de ministerio apenas, y los llama. Y estos 2 muchachos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto es muy significativo, y nada más en esto nos podíamos llevar el tiempo que tenemos para recibir la palabra hoy. Muchacho de un espíritu sensible y dispuesto.
Jesús no les estaba ofreciendo riquezas, es más, les estaba pidiendo dejar su casa y su trabajo, su sustento. Un hombre que a los ojos de la gente, Jesús a los ojos de la gente en ese momento era un total desconocido. Pero él, este chamaco, tenía un espíritu sensible y era dispuesto. Así que cuando Jesús pasó la noche orando, el espíritu de Juan fue alertado y dejando al instante, fue al instante. Y él fue especial en la vida de Jesús. No sé si algún día tú te has puesto a pensar qué tan especial tú eres en la vida de Dios, en su iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el destino de tu nación, de tu generación. Qué tan importante es que te halles en la iglesia. Qué tan importante es para Dios tu vida, tu intervención, tu disposición, tu espíritu sensible a la voz del Señor y al sentir de Dios, y tu disposición, que Dios jamás ignorará. Así que este muchacho comienza su caminar con el Señor con algo que lo distinguiría a lo largo de su ministerio y hasta el fin de sus días: sensibilidad y disposición, que en medio de sus errores y fracasos humanos, esto siempre prevaleció: el ser sensible al consejo divino y un corazón dispuesto. Alguien que entendía anticipadamente que los amigos sí importan, porque los amigos te acercan o te alejan del propósito. Juan entendió esto, que los amigos, dile al de junto, los amigos sí importan. Así que cuando está Jesús llega a predicar a la costa, pero entonces está Pedro allí en su trabajo toda la noche. Habían intentado pescar, pero no se había podido. Llega Jesús y le pide prestada la embarcación, se sube, había una multitud y empieza a predicarle a la gente. Luego termina de predicar, la multitud se va, se dispersa. Y entonces Jesús le dice a Pedro: anda, echa las redes otra vez. No, Señor, no hemos pescado en todo. Vamos, échalo. Está bien, en tu nombre le echaré. Cuando sucede el milagro de la multiplicación de los peces, Pedro se encuentra muy conmovido, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Pedro y de los que estaban con él. Y de los que estaban con él. Repetimos esto: y de los que estaban con él. Había temor en Pedro, estaba impresionado por los primeros milagros de Jesús, por descubrir la persona del Hijo de Dios. Y entonces estaba conmovido, sorprendido y con un temor reverencial. Así que el temor se había apoderado de Pedro y de los que estaban con Pedro. Y también Jacobo y Juan estaban con él. Los hijos de Zebedeo eran compañeros de Pedro. Los amigos sí importan. Porque acabamos de leer que cuando Jesús pasa por el mar de Galilea y están allí Juan y Jacobo su hermano, entonces cuando Jesús los llama, ellos dejando las redes, su negocio, su vida familiar y su papá, caminan de manera inmediata y al instante siguen a Jesús. Esto es algo muy singular, porque antes de hacer el llamado de Jacobo y Juan, andando Jesús por el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué tal negocio podía hacer eso? Pedro era dueño de esta embarcación.
y les dijo: vengan en pos de mí y los convertiré en pescadores de hombres. Para alguno de ustedes, deja tu negocio, que vas a ser un gran predicador. ¿Qué tanta impresión podría tener? Y ellos, repetimos, dejando al instante las redes, les siguieron. Los amigos sí importan. Dice que Jacobo y Juan eran compañeros de Pedro y Andrés. Y yo pensaba, ¿cuál fue el gran trabajo, la labor espiritual que Zebedeo y Salomé hicieron en Jacobo y Juan? Que se convirtieron en fieles seguidores de Jesucristo. Y Juan era un muchacho sensible, con disposición para Dios, que fue capaz de renunciar a su familia, a su patrimonio económico en la tierra, a su ocupación laboral en aquel entonces. Ellos eran dueños de la embarcación y van tras el Hijo de Dios, que no les dijo: vengan que los voy a hacer millonarios, vengan que los voy a hacer famosos, vengan que los voy a llenar de poder, vengan que su nombre será escuchado 2000 años después. Jesús no dijo eso. Pero ellos fueron sensibles. Y yo pensaba que Pedro y Andrés tenían eso. Saben, los espíritus se atraen. Y los amigos sí importan. Así que eso de seguir al instante a Jesús, que distinguió a Juan, de quien hoy hablaremos, también reposaba sobre su hermano Jacobo, sobre Pedro y sobre Andrés. Dice que ellos eran compañeros y que cuando estaban impresionados ante la pesca milagrosa, también tuvieron temor reverencial, Jacobo y su hermano Juan. Estos detalles son muy interesantes. Juan empezó a ser cercano de Jesús. Empezó a crear vínculos con Jesús. Era diferente a los demás, que también eran apóstoles y también seguían a Jesús, porque todos le siguieron. Mateo deja el banco de los tributos con la nota allí y va siguiéndolo. Pero algo distingue a Juan. Juan se convirtió en alguien muy cercano a Jesús, cercano para experimentar deberes, obediencia y también privilegios. Así que empieza a haber una cercanía, no solamente de un discípulo con su maestro. Empieza a surgir algo más profundo y entrañable, más cercano, hermanos. Jesús empieza a mirar a Juan y a sentirlo cercano. Cuando llegó la fiesta de los panes sin levadura, se acercaba la Pascua. Cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de la Pascua para que podamos comerla juntos. Mientras Jesús está diciendo esto, él está en Betania, en casa de Lázaro. Pero estaba llegando la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, y la tenía que celebrar con sus discípulos. Así que él está con sus 12, pero escoge a Pedro y a Juan, de quien hoy hablaremos, Juan, y les dice: adelántense a Jerusalén y vayan a preparar la fiesta para que todos nosotros podamos comerla. Así que estos Pedro y Juan preguntan: ¿dónde quieres que la preparemos? Y saben, amados, Jesús dijo que fueran a Jerusalén, pero de Betania a Jerusalén había 3 kilómetros y ellos iban a ir caminando. Ellos iban a caminar de Betania, de la distancia de Betania hasta Jerusalén. Nada más a la entrada de Jerusalén serían 3 kilómetros y ellos iban a ir. La pregunta de Juan fue: ¿dónde quieres que la preparemos? No fue: ¿por qué nosotros si hay otros 10? ¿Por qué nosotros vamos a cocinar el cordero y vamos a preparar el pan? ¿Y por qué vamos a hacer? No hay otros 10. ¿Por qué nosotros?
Los cercanos no solamente recibimos privilegios, los cercanos tenemos deberes. Así que los pastores conocemos el rebaño. Dice la Biblia que el pastor conoce a sus ovejas. Amados, yo sé a quién, pues mi esposo también, sé a quién pedirle algo y me va a decir, sí, pastor, ahorita. Y sé a otra persona que no me va a decir esas palabras. Yo lo sé, lo sabemos. ¿Quién va a tener al instante decir sí? Sin cuestionamientos, sin gestos, sin argumentos, sin pretextos. Así que entre los 10 Jesús dijo: tú Pedro, tú Juan, vayan, a ustedes les toca matar el cordero, cocinarlo, poner los platos, hacer el pan, todo lo que se necesitaba para la cena de la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, ellos preguntaron. Jesús contestó: en cuanto entren en Jerusalén, porque estaban en Betania, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Ni siquiera era una dirección específica. En cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y en la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes? ¿Dónde está el aposento en que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. ¿Saben, amados? Aquel, no dice la Biblia del hombre que había dispuesto el aposento para que el Hijo de Dios posara en su casa previo a su calvario. Pero él tenía un espíritu sensible, así que dispuso un lugar para Jesús. Lo preparó. Cuando llegaron los discípulos, le preguntaron al dueño de la casa con toda seguridad. Jesús sabía que ese hombre había hecho eso. Un inmenso honor para ese hombre y un lugar especial para Jesús. Le van a preguntar al dueño: ¿dónde está el lugar que has dispuesto? Y él les va a enseñar. Los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba. Allí deben preparar nuestra cena. Allí se ponen a trabajar, muchachos. Así que ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de la Pascua. Juan era cercano a Jesús, pero empezó a mirar cosas tan sorprendentes como: donde quieras que lo preparemos, ustedes se van a encontrar un hombre con un cántaro. El tiempo que ellos se tardarían, dice que como era la distancia un poco larga, Jesús tenía todo precisamente organizado, porque cuando el hombre saliera con su cántaro y ellos se lo iban a encontrar y no le iban a decir nada, nada más lo iban a seguir a la casa donde él llegara. Ellos iban a entrar y a dirigirse con el dueño. Todo era sobrenaturalmente milagroso. Los deberes nos dan oportunidades de mirar gracia divina, poder de Dios. ¿Dónde quieres que vayamos? Un muchacho con buena disposición y un anfitrión que preparó el aposento anticipadamente para que el Hijo de Dios posara en su casa. Pienso que los deberes que cumplimos nos entregan privilegios como mirar la bondadosa mano de Dios y las cosas sobrenaturales que no son propias de esta vida ni de esta tierra. La cercanía de Juan para con Jesús, la bienaventuranza, la fortuna, la honra y privilegios de la obediencia y la cercanía. La bienaventuranza de ser cercano a Jesús, de no solo creer en Jesús. Hay gente que cree en Jesús, pero no es cercano. Hay gente que cree en Jesús, pero no que le ama.
la bienaventuranza, la inmensa fortuna, la honra, Dios mío, y los privilegios de ser obediente y cercano a nuestro Maestro. Va Jesús en un camino con una multitud y sale la mujer con flujo de sangre. Va en busca de un milagro y lo encuentra. Así que la multitud se detiene y se entretiene, y Jesús está hablando con la mujer que acababa de ser sanada de su sangrado. Cuando arremete entonces Jairo interrumpe eso y le dice a Jesús: ayúdame, ayúdame, mi hija está gravemente enferma. Así que llegaron los mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron a Jairo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Y Jesús detuvo a la multitud para que nadie le siguiera. Así que había una multitud, pero va a otro lado. Jesús detuvo la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan, sus cercanos. No solo sus discípulos, sus amigos, sus cercanos. Así que estaba una multitud. Todos los discípulos habían visto la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Llega otro hombre, irrumpe en este asunto. Jesús le dice a la multitud: no quiero que nadie nos acompañe. Pero entonces le dice: vamos, Juan, acompáñame. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de Jesús, pero él hizo que todos los presentes salieran de la casa, pero llevó consigo al padre y a la madre de la muchacha y a Juan a la habitación donde estaba la niña. Jesús tenía actividades muy particulares con Juan, Pedro y Jacobo, pero hoy hablamos de Juan. Juan era solo un muchacho. Haber renunciado a su familia y a su actividad laboral con tan grande disposición, hablaba muy bien de él. Fue algo que lo acompañó durante todo su ministerio. Y yo quiero repetir esto porque es importante. Juan era afortunadísimo de haber sido escogido por Jesús y escuchar y mirar y acercarse al Hijo de Dios en la tierra. Pero Jesús disfrutaba de esto. Así que entra con Juan y los otros dos a la habitación, y tomando de la mano a la chiquilla le dijo: Talita Kumi, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Y los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Allí estaba Juan, mirando a su maestro hacer estas hazañas. Allí estaba Juan mirando a Jesús obrar milagros. Acababa de hacer un milagro con la mujer del flujo de sangre y lo llaman a otro lado, y Jesús le pide a Juan: acompáñame. Aquí no dice que Juan también intercedió junto con Jesús o que tuvo otras actividades, pero yo creo que Jesús amaba su compañía.
que a Jesús le gustaba su compañía, que era una persona con quien Jesús podía sentirse a gusto. Él era servicial y dispuesto, y era un hombre muy cariñoso con su maestro. Había desarrollado un vínculo diferente. No solo admiraba al Hijo de Dios, no, él aprendió a amar a Jesús. Y saben, la cercanía nos da confianza. El estar cerca de Jesús y que Jesús estuviera cerca de él, desarrolló en Juan una confianza que ahorita veremos no tenían los otros 11. Ni siquiera Pedro y Jacobo, que eran los íntimos de Jesús. Él desarrolló algo hermoso. Y yo creo que cuando creemos en Jesús, qué bueno cuando creemos, pero que sigue adorarlo, amarlo. Y que Jesús disfrute oír cuando cantas, cuando hablas con Él, cuando tienes un espíritu sensible y dispuesto. Es algo que Dios ama y podemos aquí descubrir y confirmar. El Evangelio según San Juan. Entonces Jesús estaba con sus 12 cenando. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a quién se refería Jesús. Pero el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Cuando se trataba de estar cerca, él estaba allí. Cuando ponía la mesa, él buscaba un lugar cerca de Jesús. Y la Biblia dice que Juan era el discípulo que se recostaba en el corazón de Jesús. Así que el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Y creo que Juan, que escribió este evangelio, decía esto porque Jesús lo llamaba a muchos lados. Él sentía el amor de Jesús, pero Jesús percibía el amor de Juan. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas a Juan para que le preguntara a Jesús a quién se refería. Entonces Juan, recostado en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Nadie de los discípulos se atrevió a preguntarle a Jesús, ni siquiera Pedro o Jacobo. Pero entonces Pedro le hace señas y Juan tenía confianza, cercanía. Se recuesta en su maestro. ¿Quién de nosotros es? ¿De quién hablas, Señor? Y Jesús le contesta. Luego los discípulos se van de allí. Pero lo que importa aquí es que de los 11, nadie sentía esa confianza de preguntarle a Jesús. Quizás se intimidaron por los hechos, quizás tenían miedo. ¿Qué tal si soy yo y no me he enterado? Pregúntale tú, Juan, tú que estás cerca de su corazón. Y Juan lo hizo. Así que Juan, recostado en el pecho de Jesús, le pregunta: ¿quién es? ¿Saben, amados? La relación de Juan con Jesús no solo era espiritual, profética, de asignación eterna, era emocional. Él amaba a su maestro. Y es bien diferente una relación espiritual con Dios a una relación espiritual de amor con Dios. Eso hace toda la diferencia. Podemos creer en Dios, servirle a Dios, seguir a Cristo, anunciar a Cristo, pero amar es otra cosa. Si tú amas a alguien, tú quieres estar cerca de tu amado, tu amada. Una mamá no se separa tan fácilmente de sus hijos. El amor hace que ella se mantenga cerca. Amados, la relación de Juan con Jesús no solo era espiritual,
de una asignación divina. No solamente él estaba en el plan profético eterno, él amaba a su maestro. Está Jesús, déjenme explicarles. Está Jesús al pie de la cruz. Está Jesús colgado en el madero. Está coronado de espinas. Está humillado y desnudo. Entierran una lanza en su costado. Se burlan de él y rifan sus vestidos. Le acercan un paño con vinagre. Los discípulos, Pedro y otros, escondidos, huyendo. Juan lo siguió hasta la cruz. Él estaba al pie de la cruz, el único, con Salomé y María, la madre de Jesús, que estaba colgado en el madero. Pedro espiaba por allá. Los discípulos habían huido, temerosos, asustados ante los hechos, desconcertados de lo que estaba sucediendo. Pero Juan estaba al pie de la cruz, junto con la madre terrenal de Jesús. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente al pie de la cruz, Jesús dijo a su madre, a María: mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo a Juan: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que Jesús le confía a su madre, a su cercano Juan. No importaba si a Juan también lo aprendían, no importaba si lo crucificaban contra uno más, ya no iban a ser 3, ahora iban a ser 4. Él estaba al pie de la cruz. Ahí estaba Juan, nadie más. Estaba Juan. Su espíritu sensible, su obediencia, su fidelidad y disposición lo llevaron a ejercer un ministerio con valentía. Cualesquiera que fuera, él no fue el hombre que dijo yo te seguiré hasta la muerte. Él no dijo eso, pero es lo que hizo. He aquí tu madre. Y Juan, Jesús está a punto de morir, está humillado, está sangrante. Y mira a Juan y le dice: Juan, ahí está tu mamá. Al instante, como el día que Jesús lo llamó, sígueme, al instante. Y desde aquella misma hora el discípulo recibió a María en su casa. La obediencia lo acompañó todos los días de su vida y lo distinguió de los demás. Y aun cuando no tenía otros intereses más que amor por Jesús. La cercanía con Jesús y lo sobrenatural van de la mano. Estar cercano a Jesús y lo sobrenatural van de la mano. Un poquito de tiempo antes de que Jesús fuera prendido y crucificado, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, a Jacobo y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas y orar con ellos. Jesús quería estar lejos de la multitud y los deberes ministeriales y las exigencias y las provocaciones y la persecución de los sacerdotes y todo aquel liderazgo corrupto y Roma. Así que Jesús se va lejos. Dice que subieron una montaña bien alta y se lleva a Juan con él. Quería estar a solas, pero no totalmente solo. Él llamó a Juan, a Pedro y a Jacobo. Y mientras oraba Jesús, la apariencia de su rostro se transfiguró y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Cosas que presenció Juan. De repente, ante ese hecho en la montaña, durante el tiempo de oración con Jesús, aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Todo esto lo presenció Juan. Magnífico.
Moisés y Elías se veían llenos de gloria, y Jesús también. Y estaban hablando con Jesús sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Cosas que escuchó Juan. Bien dice la Biblia que Dios es Dios de vivos y no de muertos, porque Moisés y Elías estaban bien vivos en el monte de la transfiguración. Juan conoció a Elías y a Moisés en persona y los oyó hablar con su maestro. Privilegios altísimos y maravillosos que un hombre sencillo pudo experimentar. Estos se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto ya de cumplirse en Jerusalén. Jacobo, Pedro y Juan estaban rendidos de sueño. Atención aquí, estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos, porque fueron a orar toda la noche, ¿verdad? Juan estaba rendido de sueño, pero permaneciendo despierto, vio la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Cuando Moisés y Elías comenzaron, ya se iban, se retiraban de esos momentos. Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Claro que sí. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Jesús no dijo: he aquí Moisés y aquí Elías. El Espíritu Santo se los reveló. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que estaba diciendo. Ellos no se iban a quedar allí. Solo habían venido a hablar con Jesús acerca de la crucifixión de su Calvario. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Estaba Jesús. Si miramos acá, ellos están aquí. Jesús está aquí con ellos y ellos están acá contemplando eso. Jacobo, Pedro y Juan estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos. Cuando Jesús recibe esta visitación, esta parucía, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Ellos están aquí y Jesús está allá. Sin embargo, cuando entra la nube de gloria, ellos también entraron. La nube los abrazó también a ellos. Y desde esa nube, Juan escuchó la voz del Altísimo. Entonces desde la nube una voz dijo: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo ya. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Y al día siguiente, después que bajaron de la montaña, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Los discípulos pueden ser del círculo íntimo, de los que lo acompañan algunas veces y de los que lo traicionan. Seamos de los que están tan cerca de su corazón. No solo Juan era cercano a Jesús, Jesús apreciaba esa cercanía, y eso hace la diferencia, amada iglesia. El Evangelio según San Marcos. Esto es hermoso. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní. Jesús va a la cruz y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. He aquí sus 12 acompañándolo a ese huerto. Siéntense aquí mientras yo voy a orar. Pero llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. A ellos les dijo: ustedes me esperan acá. Pero con Juan fue más adelante, allá. Y entonces comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Él llamó a sus cercanos en sus momentos más difíciles. Estaba pronto a la cruz y tenía miedo. Su carne temía el sacrificio brutal, el desprecio de la gente, incluso la huida de todos aquellos que ahorita lo acompañaban a Getsemaní, excepto Juan.
Así que en sus momentos más difíciles, Jesús llamó a Juan. Hoy hablamos de Juan, pero llamó a Pedro y a Jacob. Y lo quería tener cerca. ¿A quién quiere tener cerca Jesús de su corazón cuando se trata de salir a evangelizar, cuando se trata de hacer la obra de Dios, cuando se trata de reparar la casa de Dios? ¿A quién llama Jesús cuando hay problemas para que oren, para que intercedan, para que presten atención? Y cuando el Señor dice desde el cielo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero Jesús sabía que contaba con Juan. Cuando lo mandó 3 kilómetros adelante a preparar toda una cena con solamente otras 2 personas, Él lo hizo con todo amor y buena disposición, sin objetar, sin reclamos. Pero llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a angustiarse y afligirse profundamente. Juan pudo ver a Jesús no solamente hacer milagros, no solamente predicar a las multitudes, pudo ver su humanidad quebrantada. Se le concedió ese inmenso, precioso e invaluable privilegio. Y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, amigos, quédense conmigo. Velar es pasar la noche. Velar es no dormirse. No te duermas. Y le dijo: quédense aquí, amigos. En el amanecer lo aprenderían. Jesús ya lo sabía y sabía lo que le esperaba. Así que está quebrantado y dice que está entristecido hasta el punto de la muerte. Pero le dice a Juan: quédate aquí conmigo, acompáñame, amigo. Wow, wow. Y ellos quedan cerca de él. Jesús está orando en el huerto y su sudor era como gotas de sangre. Él dice la Biblia que estaba clamando, así que ellos podían oír que estaba llorando, suplicante, su cuerpo temblando y su rictus de dolor y angustia profunda. Él sabía lo que iba a acontecerle a su cuerpo y también a su alma, porque sería quebrantada su alma y cargaría el pecado de todos nosotros. Quédense aquí, amigos, velen conmigo. Es bueno estar con Jesús en todo momento, pero la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, que el que no es el pastor sino un asalariado ve venir al lobo y las abandona. Qué bueno es cuando el Señor sabe que cuenta contigo en medio de los peores momentos de la iglesia, del ministerio, de la fe. Qué bueno es saber que cuenta contigo, que puede estar contigo. Esta vez ellos no se ofrecieron: maestros, nosotros te acompañamos. Jesús los llamó, sabía que podía contar con ellos, con el respeto que ellos tendrían ante el quebranto humano de Jesús, al que expulsaba a los demonios y sometía a la bravura de los mares y todo eso. Ahora estaba llorando lágrimas de sangre, temblando su cuerpo, suplicante a Dios. Y Juan tuvo el privilegio de ver a Jesús en su humanidad. Cuando Jesús se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ya les había dicho que iba a morir y que sería puesto en manos de los pecadores y de los sacerdotes. Así que ellos querían mantenerse despiertos, pero no estuvieron despiertos. Sin embargo, Jesús va y despierta a sus amigos. La cercanía y la revelación del Hijo de Dios. Juan escribió el Evangelio de Juan. Juan escribió la primera, segunda y tercera epístolas. Y Juan escribió el Apocalipsis. Estar cerca del corazón de Jesús y cerca de su Maestro, con un espíritu dispuesto y sumiso y obediente,
le dio enormes privilegios, no solamente de acompañar a su maestro, sino de revelación. Él, el que dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y la palabra era Dios. Eso le fue revelado. ¿Quién le dijo? Se trataba del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. La ley y los profetas no decían esto del Hijo de Dios. Esto se le reveló a este muchacho precioso. En el principio la palabra ya existía. Juan escribe, Mateo, Lucas y Marcos escriben la obra de Jesús, las palabras de Jesús, los acontecimientos de Jesús. Mateo, la genealogía de Jesús. Pero Juan escribe la revelación de Jesús. Wow. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra misma era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿Quién le dijo esto al hombre? Dios creó todas las cosas por medio de Jesús y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Juan no miró a Jesús solamente como un profeta, como muchos. Él dijo de Jesús: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Esto es doctrina. Porque ellos eran judíos y los judíos eran el pueblo de Dios, no los hijos de Dios. Así que Juan habla de cómo llegar a ser hijo de Dios, a ser vinculado en la carne y en la sangre. Fue él el que dijo: el que es nacido de Dios no va a pecar, porque ha nacido de Dios, y la simiente de Dios permanecerá en él y no pecará, porque ha nacido de Dios. ¿Quién se lo dijo? Él lo recibió por revelación, por compañía, por comunión con Jesús, el Hijo de Dios, y siguió teniendo comunión con el Hijo de Dios posteriormente, o no habría escrito la epístola de Juan y no tendríamos el Apocalipsis. Estos nacen de nuevo. ¿Quién le dijo? Esto es la doctrina que todos los evangélicos le decimos a la gente y no sé qué, pero esto lo hizo Juan y nos lo dejó Juan. Es la doctrina que Juan nos dejó. Ellos nacen de nuevo por medio del Espíritu Santo, claro. No mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esto es revelación y doctrina profunda. Entonces la palabra se hizo hombre. ¿Quién le dijo? Hermanos, si están conmigo, ¿por qué están tan quietos? Yo quiero brincar. Aleluya. Sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Él estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre. No creamos solo en Jesús, amados. Trasladan a Juan a una isla desierta, en castigo, una cárcel. Juan no está renegando, Juan no está maldiciendo, Juan no se echa a la depresión, Juan no se está azotando, Juan no quiere escapar. Juan está orando y recibe la revelación de los días finales. Su espíritu dispuesto lo acompañó hasta el fin de sus días. Lo acompañó en la cárcel. Lo acompañó cuando andaba con Jesús y eran tan famosos. Lo acompañó cuando Jesús estaba triste y quebrantado en su humanidad. Y lo acompañó hasta la muerte cuando es. Ahora Juan ve a Jesús ya no en su humillación, ya no en su carne. Él lo ve en gloria. El libro de las revelaciones. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, dice Juan, vi 7 candelabros de oro.
Y de en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué dice esto? Alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque se parecía a Jesús. A Jesús le decían Hijo del Hombre. Ay, Dios mío. Y de pie en medio de los candelabros alguien semejante a Jesús que yo había conocido en la tierra. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran llamas de fuego. Ya no estaba en la cruz, ya no estaba sangrante. Había vuelto a la gloria. Y Juan había dicho: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Él tenía ese testimonio en sí mismo. Él dijo: los que nacen de Dios no pecan. Han nacido de Dios, la simiente de Dios está en ellos, no los dejará pecar porque han nacido de Dios. La doctrina de los evangélicos, que aquella doctrina que Martín Lutero sacó en el 1500, le fue revelada a Juan. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Estaba ante Jesús, pero Jesús puso su mano derecha sobre mí, como antes, ¿no? Y me dijo: no tengas miedo, yo soy el principio y el fin. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y el sepulcro. Escribe lo que has visto, Juan, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Se le confiaron los días finales. Él vio el cielo, vio a los ancianos, vio a los seres vivientes, vio a Jesús desatar los sellos, vio a los ángeles tocar las trompetas y derramar las 7 copas de la ira de Dios. Conoció a la bestia, al falso profeta, conoció el lago de fuego y vio al Dios Altísimo en el trono blanco. Esos privilegios se le concedieron al hombre, y también comunicarlo. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cómo comenzó todo? Jesús vio a Juan y le dijo: ven y sígueme. Y al instante, y no solo le siguió, le amó, le acompañó, le fue fiel hasta la muerte. El único que no huyó de los 12 y que se quedó en la humillación pública de Jesús cuando él colgaba del madero. ¿Saben que servirle a Dios, amar al Señor, tendrá una eterna recompensa e inmensos privilegios? Tenemos el deber de hacerlo, somos su creación. Él es el Rey, pero Él de todas maneras recompensa. No anhelemos solamente ser discípulos, anhelemos ser tan cercanos, tan fieles, tan abnegados, porque al final primero Él lo merece y es digno. Y si no hubiera recompensa, de todas formas, más que suficiente que me salvó, pero la hay. Juan es el discípulo que buscó cercanía con Jesús. Y yo creo que él decía, cuando él mismo escribe el Evangelio de Juan, y cuando dice el discípulo a quien Jesús amaba, él se sentía amado y se sabía amado. Él comenzó amando a Jesús. Jesús lo escogió, pero Jesús sabía que Juan le amaba y pudo ver su fidelidad al pie de la cruz. Así que le confía a su mamá. Hijo, he ahí tu madre. Y desde aquel día él la recibió en su casa. Se hizo cargo de María hasta la muerte, hasta que María bajó a la sepultura.
fue aprendido y llevado a una cárcel, pero esa cárcel se volvió el cielo mismo. El cielo descendió allí a donde él estaba. Yo pienso que él no estaba tan consciente de la cárcel, porque nunca habló de la cárcel como muchas veces lo hizo Pablo. Dice, estoy escribiéndole desde mis prisiones. Él estaba contemplando a Jesús y estaba contemplando los juicios postreros. Él conoció la nueva Jerusalén, la vio descender del cielo y la describe a perfección. Él miró al Dios Altísimo sentado en el trono blanco para juzgar las naciones de la tierra. Vio la ciudad santa descender del cielo y la miró en su interior, porque dice que había un río y un árbol había crecido en el centro de ella. Vio a Jesús con una túnica blanca y lleno de sangre cabalgar sobre las naciones de la tierra. Y vio el nombre que estaba escrito. Amados, él fue un discípulo especial. Él buscó estar cerca del Señor. No busquemos un trabajo, una casa, Buscad mi rostro, dice el Señor, y vivirá.